Prepárense. Para una presentación inédita. Toro Toro, la huella paleontológica de Bolivia. En busca de un mundo perdido, comenzamos el viaje de expedición y aventura al Parque Nacional Toro Toro para encontrar los misterios más ocultos, sombríos, enigmáticos y tenebrosos de uno de los primeros habitantes del planeta Tierra. Ellos fueron los gigantescos reptiles llamados dinosaurios, cuya palabra es de origen latino. El primero que propuso esta palabra fue el científico inglés Richard Owen en 1841. Dinosaurio quiere decir lagarto terrible, y esta denominación le viene porque Richard Owen los miraba como unos grandes reptiles extintos, muy diferenciados dentro del reino animal. Los científicos señalan que los periodos de 245 a 208 millones de años se dicen que son del Triásico. De 208 a 144 millones de años son del Jurásico. De 144 a 64 millones de años son del Cretácico. Es importante mencionar que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años aproximadamente. Según los estudiosos, avalan la teoría de un enorme meteorito que cayó en la zona del Golfo de México, lo cual habría causado la extinción de los dinosaurios y de muchas otras especies. Ahora solo quedan huellas y restos fosilizados en gran parte del mundo, como prueba de su existencia. Y nosotros estamos aquí para contarte esa historia. Somos estudiantes de la carrera de Antropología de la Universidad Técnica de Oruro y deseamos compartir toda la información paleontológica. En principio, el viaje fue programado por el docente de la materia Introducción a la Antropología. Ambos cursos de diurno y vespertino nos organizamos con meses de anticipación, de esa forma tener listos los materiales necesarios de exploración. Para llegar a Toro Toro, primero partimos de la ciudad de Oruro a la ciudad de Cochabamba. Luego un recorrido de 138 kilómetros de Cochabamba hasta Toro Toro. Durante el camino observamos paisajes asombrosos, con estructuras de la era prehistórica. Incluso llegamos a imaginar un encuentro cara a cara con los dinosaurios, esperando ser devorados. Toro Toro es una comunidad pequeña con aproximadamente 300 familias de origen quechua. Toro Toro es la segunda sección municipal de la provincia Charcas del departamento de Potosí, en cuyo territorio se encuentra el Parque Nacional Toro Toro, o Turu Turu, que en el idioma quechua quiere decir planicie llena de barro, con una extensión de 1900 metros sobre el nivel del mar. Una vez que llegamos a la comunidad de Toro Toro, iniciamos la primera exploración de la tarde. Visitamos un lugar de ensueño llamado en el idioma quechua Pachamama Huasi, traducido al castellano como la Casa de la Madre Tierra, o también conocida como la Casa de Piedra. La Casa de Piedra, denominada Pachamama Huasi, que se encuentra en la población de Toro Toro, fue construida durante 40 años por un abogado
de la familia González y tuvo la paciencia de diferenciar una serie de rocas fosilizadas para ir pegando una por una con cemento de cola. Todas las rocas pegadas en la casa de piedra son rocas fosilizadas, con diferentes formas caprichosas de animales. Podemos ubicar ahí formas caprichosas del pulpo, podemos ver dinosaurios y también se ha encontrado algunas rocas con raíces y troncos fosilizados en la casa de piedra. Los visitantes manifiestan que esta casa de piedra además tiene algo positivo, que es una energía que tranquiliza a las personas. Hay una energía positiva que desestresa, seguramente por la cantidad de roca fosilizada que existe en la casa de piedra. Al día siguiente, después de levantarse a primeras horas de la mañana, los grupos de turno preparaban la comida seca para el camino. Todos en fila a recoger su ración y de esa manera emprender la expedición a Carreras Pampa, una planicie cubierta de formaciones rocosas, en donde encontramos decenas de huellas petrificadas de dinosaurios, propiamente de los velociraptores, del periodo Cretácico Superior, considerados como pequeños cazadores carnívoros, cuyos cuerpos estaban cubiertos de plumas. Se cree que de color rosa o morado. Eso sí, es cierto que poseía gran inteligencia para cazar en grupo y que tenían poderosísimas garras para desgarrar la carne. Las huellas encontradas en el lugar denominado Carreras Pampas pertenecen a la familia de los dinosaurios carnívoros. Estos dinosaurios carnívoros que han dejado las huellas fosilizadas se considera que son los velociraptores, ¿no?, que obviamente cazaban en grupo y eran bastante feroces. Se ha podido registrar en todo lo que significa Carreras Pampa y además en Huaylas, alrededor de 2000 huellas que se han podido contabilizar en todo lo que significa el Parque Nacional de Toro Toro. También se pudo evidenciar huellas fosilizadas de los carnotauros. La característica que tenía el Carnotaurus, que se diferenciaba de todos los terópodos, fue los cuernos que poseían. Estos cuernos eran pequeños, considerados como el único ejemplar encontrado hasta la actualidad con esta peculiaridad. Vivió en la era del Cretácico hace 65 millones de años en Sudamérica. Continuamos caminando, cubiertos de aventura porque en cada paso observamos yacimientos fosilíferos que te transportaban a una época de más de 65 millones de años. Con el clima cálido y el encuentro con turistas exploradores durante el camino, hicieron de este recorrido una aventura de resistencia, además acompañado de 359 especies de plantas que forman un paisaje incomparable. Asimismo, cada uno de nosotros visualizamos en el camino formaciones rocosas llamadas ciclinales. Con solo mirarlas sentías una fuerza de energía indescriptible. Además, estas formaciones tienen características peculiares de una era geológica. También tiene una riqueza el Parque Nacional Toro Toro, donde podemos observar una riqueza geológica, las diferentes capas geológicas en diferentes momentos históricos de la Tierra. Estos ciclinales pertenecen al periodo devónico, son parte también del Cámbrico, que está más atrás, ¿no?, que estamos hablando aproximadamente de unos 450 millones de años a 600 millones de años en su formación de estos ciclinales, que tienen una estructura única, si se quiere, en estos valles que obviamente estamos observando, estas formaciones geológicas, que es muy rica obviamente en geología, además de paleontología, este valle de Toro Toro. También observamos cuidadosamente las areniscas de colores verduzcos, que al parecer representan alguna fosilización de algas marinas del lecho del océano. Como habíamos observado acá,
tenemos la riqueza geológica, también podemos observar una serie de areniscas de diferentes colores que pertenecen a diferentes periodos geológicos de la historia de la Tierra. Entre estas areniscas tenemos estas areniscas de color verde, que obviamente están bajo estas capas teutónicas de la Tierra, que se ha hecho un estudio y se considera que son las margas marinas fosilizadas, ¿no? Eso quiere decir que obviamente la hipótesis de que toda la parte del altiplano andino, en el caso de Sudamérica, estaba bajo el mar, ¿no?, hace millones de años. Después de un amplio recorrido, finalmente llegamos a la caverna de Humajalanta, que curiosamente proviene del idioma aymara, que se traduce en «donde el agua se pierde». Es un espacio misterioso porque aún todavía se desconoce su profundidad. Nosotros logramos ingresar a aproximadamente 500 metros de profundidad, en donde las emociones se convierten en valentía. En el interior de la caverna hallamos formaciones de estalactitas, estalagmitas y estalagmotas, compuestas por carbonato de calcio, cuyos elementos tomaron ciertas estructuras como ser un salón de conciertos, una copa de champán y una virgen junto a su niño. Eso es lo que vemos en el techo, son las estalactitas. Estalactitas. Que están en crecimiento. Estalagmitas. Lo de base, que crecen hacia arriba, son las estalagmitas, ¿no? Estalagmitas. Y cada estalactita tarda en crecer 1 milímetro en 20 años, ¿no? 1 milímetro en 20 años. Como parte del valle de Torotoro, del Parque Nacional, considerado de repente lo más importante, tenemos la caverna de Humajalanta. Esta caverna de Humajalanta, llamada así en el nombre aymara, que quiere decir Uma, agua, y Jalanta, agua que se pierde bajo la tierra. Esta caverna tiene alrededor de unos 8 kilómetros de profundidad y podemos observar al interior de la caverna que hay formaciones de carbonato de calcio, ¿no?, que son denominados o llamados estalagmitas, cuando estas formaciones van creciendo del suelo hacia arriba, y cuando crecen de arriba hacia abajo, estalagmitas. Y cuando se unen estas dos, las denominamos estalagmotas. Es decir, este compuesto químico, ¿no?, se considera que tiene aproximadamente entre 400 a 600 millones de años en su formación. Dentro de la caverna podemos, además de observar las estalagmitas y estalagmitas, observar espacios que turísticamente los han denominado como el Salón de los Conciertos. En el Salón de los Conciertos tenemos una serie de estalagmitas y estalagmitas que dan a entender que es una especie de un salón donde estuvieran una serie de instrumentos que han sido obviamente mostrados caprichosamente, ¿no?, por el crecimiento de las estalagmitas fundamentalmente. Y también tenemos la llamada la Virgen y el Niño. Es una formación de una estalagmita que aproximadamente se considera que tiene unos 600 millones de años, ¿no?, y tiene una forma de una virgen con un niño, ¿no? Y el sombrero mexicano es otro espacio dentro de la caverna donde tenemos otra formación de una estalagmita parecido a un sombrero mexicano gigante. En el mismo lugar también están los peces ciegos, una especie rara que solo se encuentra dentro de la caverna de Humajalanta. Los guías cuentan que incluso llegaron biólogos extranjeros para su estudio e investigación, puesto que solo existen en este lugar tan sombrío como mágico, ¿no? Son peces incoloros que no tienen, bueno, un color, son blanquecinos, ¿no?, y obviamente han desarrollado unas antenas para poder moverse en ese espacio sumamente oscuro, ¿no?, de la caverna. En la caverna obviamente hay una serie de espacios, ¿no?, pequeños y grandes, donde
tenemos que pasar al arrastre en algunos lugares, encontramos arenales en otros lugares, en otros tenemos que descolgarnos por unas cuerdas, ¿no? Y obviamente en algunos otros espacios de la caverna tenemos que pasar el arroyo que está ingresando a la laguna. Más de 2 horas en el interior de la caverna, entre cuerdas y arrastres del cuerpo, zafamos espacios estrechos para deslizarnos de un lugar a otro. Hubo momentos en que sentías detrás de ti a un Tyrannosaurus Rex a punto de devorarte. Sin embargo, con la ayuda de los guías del lugar, se logró ascender sin novedad alguna, pero con la experiencia y aprendizaje que jamás olvidaremos. Interesante el lugar donde hemos podido entrar. La caverna es la mejor de América Latina, que tiene aproximadamente unos 800 millones de años. Inolvidable, una experiencia que nunca pensé entrar. Algo de otro mundo, ven a visitarlo. La caverna es lo mejor porque hemos visto de que no solamente los bolivianos entramos, también los extranjeros. Saludamos a todos los hermanos de Latinoamérica y en especial de Bolivia y a la alta tierra de los Vengan a visitar a la caverna. Al segundo día, otra vez, a equiparnos de alimentación y vestimenta cómoda y liviana, porque nos espera un largo caminar. En esta ocasión, salimos al Cerro Huaylas, en donde encontramos cientos de pisadas de dinosaurios herbívoros de cuello largo, del periodo Jurásico tardío y de la especie saurópodo. Estos eran animales muy grandes, con cuellos muy largos, lo que los protegía probablemente de los depredadores carnívoros. También se cree que les permitía obtener diferentes tipos de follaje de los árboles. Entre muchas de las paradas para nuestro trabajo y estudio de campo paleontológico, arqueológico y antropológico, verificamos casi 1.200 huellas de dinosaurios en todo el trayecto de nuestra exploración. Posteriormente, arribamos al cañón de Toro Toro. Este espacio tiene una caída vertical de 400 metros hasta el lecho del río, con una vista panorámica única en el mundo. Luego seguimos un extenso sendero de vegetación hasta llegar al Vergel. No fue fácil, ya que descendimos más de 700 gradas de piedras, acompañadas de un sol intenso y radiante, atravesando las gigantescas rocas con la ayuda de los compañeros y guías. Asimismo, a lo lejos están las cortinas de cataratas perdiéndose entre los rayos solares. Al llegar al Vergel, descansamos por un momento para consumir nuestros alimentos, como si fuera la última vez. Después disfrutamos de las gotas de agua que desbordaban desde lo más alto del Vergel. Asimismo, al frente del Vergel está una estructura o cavidad denominada, en el idioma aymara, Huacasanca, es decir, la nariz de la vaca, porque tiene esa similitud. Además, increíblemente, de un orificio brota agua caliente y del otro agua fría. Ingresando a lo que significa otro atractivo del Parque Nacional de Toro Toro, llamado el Vergel, tiene unas características singulares por la formación geológica. Tenemos un río donde hay formaciones rocosas caprichosas, de puentes, de balcones, ¿no? Hay un lugar que se llama el Teatro, que es parecido a un teatro que ha sido formado por el río en las rocas, ¿no? Y también podemos observar en la banda de ese arroyo que existen piedras fosilizadas con plantas, con raíces, con flores, ¿no? Y también margas marinas. Hay una serie de fauna silvestre, ¿no? Hasta llegar a lo que significa el Gran Cañón, en este caso de Toro Toro. Este cañón de Toro Toro tiene aproximadamente una altura entre 200 y 250 metros, se manifiesta en los lugares más altos, donde el mirador podemos considerar que tiene alrededor de 200 metros. En el cañón tenemos también una fauna, ¿no? Silvestre. El cañón alberga a cóndores, anidan en ese cañón los cóndores. También en el cañón anidan lo que son las parabas de frente roja, la única especie que existe en el país.
Y antes de bajar ya al vergel, tenemos que bajar por un espacio considerable, ¿no? Como un precipicio, donde han construido alrededor de 700 gradas, ¿no? Hasta llegar al arroyo, donde hay una entrada a la caverna de Humajalanta que se llama Chiflón Caca. Hasta ese lugar, obviamente, el espacio del cañón, ¿no? Nos hace un espectáculo maravilloso, obviamente viendo lo que son las formaciones, además geológicas, ¿no? Que tiene el cañón. Mientras se escondía poco a poco los rayos solares, de inmediato nuevamente partimos hacia Batea Cocha, lugar en donde se encuentran las pinturas rupestres por más de 3000 años atrás, perteneciente a las culturas antiquísimas como los de Huancarani. También podemos observar las pinturas rupestres que pertenecen a la cultura Huancarani o Chiripa, una hipótesis que los etnógrafos han lanzado. Estas pinturas son más antiguas que las pinturas de Cala Cala y han sido realizadas por pueblos nómadas, cazadores y pescadores. De esta manera finalizó esta exploración de estudio e investigación, con la esperanza de regresar algún día al mismo lugar y encontrarnos en esta oportunidad con los dinosaurios.